Vale, pues bienvenidos a este vídeo. Es el primer vídeo de este canal y lo hemos abierto para hacer un poco de reflexión, a ver si podemos hacerlo casi cada noche, cuando estemos haciendo ya el cooldown del día con la luz roja. Vamos a estar leyendo este libro, es El camino del arquero de Paulo Coelho, que es una metáfora todo el libro, ya lo vais a ir viendo. Pero nada más, vamos a estar leyendo, reflexionando. Nosotros somos catalanes, vamos a hablar en catalán. Este vídeo no es para tener visitas, no es para nada, sino para ir compartiendo nuestras reflexiones. Somos dos jóvenes, yo tengo 18, él tiene 17. Me llamo Indra, él se llama Bernat. Y estamos ahora mismo, nos hemos mudado a Dubái, hemos venido a vivir aquí. Y vamos a empezar a compartir nuestras reflexiones como dos jóvenes que están persiguiendo la vida de sus sueños. El primer apartado de este libro se llama Los aliados y lo voy a empezar a leer en voz alta y luego vamos a ir reflexionando. El arquero que no comparte con otros la alegría del arco y de la flecha jamás conocerá sus propias cualidades y defectos. Por lo tanto, antes de ponerte a buscar nada, búscate aliados, gente que se interesa por lo que haces. No digo busca otros arqueros, digo encuentra personas con diferentes habilidades, porque el camino del arquero no es diferente de cualquier otro camino que se sigue con entusiasmo. ¿Sí o no? Sí. 100%. Perquè és la mateixa reflexió, és perquè o sigui, es lo que decía yo de que los negocios se tienen que hacer 100%, bueno, y los negocios y la vida, pero se tienen que hacer como 100% desde la bondad, ¿sabes lo que digo? Como que te va a salir mejor. Y esta es una reflexión que hemos tenido a lo largo del tiempo, y es que como menos pienses en el dinero, más vas a triunfar en cualquier negocio, ya sea el trading como yo, en negocios de empresas, cualquier cosa que yo he ido haciendo durante lo largo de mi corta vida. Me he ido dando cuenta que siempre que haces algo desde la bondad, desde tu parte más amable, más noble, siempre sigue con buenos resultados. Y quiero recalcarlo mucho, porque si estás empezando y te empieza a salir bien, por ejemplo, digamos que empiezas a ganar dinero, es muy importante que todo lo hagas desde la bondad. No pienses en el dinero en el sentido de que no quieras ganar hasta el último euro, no quieres sacarle el provecho máximo a las personas, que también, no hablo que no tengas que optimizar tu negocio, etc. Pero que las buenas acciones siempre te van a salir bien, o sea, siempre te van a acabar pagando, ¿no? Así es. Sin más que añadir, la verdad. Muy bien explicado. Y dice esto de, no se refiere a que busquemos otros arqueros, sino gente que tenga diferentes habilidades, porque el camino que estés recorriendo tú, ya sea el trading, ya sea los negocios, el marketing, dropshipping, que es lo más famoso ahora online, hasta tener una empresa, un negocio local, todo es, si se sigue con entusiasmo, es un camino, y te tienes que rodear de gente que siga ese camino con mucho entusiasmo. Y no solo eso, sino también yo creo que, por ejemplo, no buscar solo arqueros. Por ejemplo, un caso muy simple y muy bajado a tierra sería tú buscar otros traders con los que estar. Y, por ejemplo, estamos aquí, yo no sé nada de trading y, por ejemplo, te ayudo con las redes. Pero aparte, un poco más fuera de lo físico, sino también buscar a otras personas que piensen diferente. A mí me gusta mucho estar y hablar ya fuera de los negocios o de lo que sea, con gente que no piensa igual que yo.
Mucha gente siempre se rodea de gente muy igual, que piensan lo mismo, siempre critican lo mismo, hablan de lo mismo, y creo que es básicamente muy bonito y una gran parte de la vida poder ver otras realidades, y qué mejor manera desde la perspectiva de otras personas. No, y que al final muchas veces nos creemos que si yo quiero ser deportista solo me tengo que rodear de deportistas, pero puede que si estás persiguiendo el éxito en un deporte, lo mejor para ti sea rodearte con un empresario que piensa en optimizar, que piensa con otro proceso mental, porque ese diferente como approach puede ser el que te llegue a ganar el próximo partido, porque al final lo que funciona en un área de la vida funciona en todas, solo tienes que aprender cómo aplicarlo en esa exacta. Vamos a continuar. Tus aliados no serán necesariamente aquellas personas a quienes todos miran, ante quienes se deslumbran y de quienes afirman no hay nadie mejor. Muy al contrario, serán aquellos que no temen en errar y que hierran. Por ello, su trabajo no siempre es reconocido, pero es la clase de persona que transforma el mundo y tras muchos errores consigue algo que marcará un antes y un después en su comunidad. Son personas que no pueden quedarse esperando a que las cosas ocurran y en función de ello adoptar una u otra actitud. Deciden a medida que actúan, aun sabiendo los riesgos que ello conlleva. Tus aliados no serán necesariamente aquellas personas a quienes todos miran. Me gustó mucho la parte de algo parecido que decía, no esperan a que les pase. Son personas que no pueden quedarse esperando a que las cosas ocurran. Exacto. Y en función de ella adoptar una u otra actitud. Exacto. Deciden a medida que actúan, aun sabiendo los riesgos que ello conlleva. Es la clave. Sí es. Y yo, por ejemplo... No, digo que es como 50% plan, 50% improvise. No puedes tener otro plan. Y también toca el tema de... Yo, por ejemplo, me ha pasado, a veces me he encontrado en la misma situación, y la mayoría de la gente en la que esperas que algo cambie. Algo cambie para que tú cambies. Esperar a que algo ocurra, pero realmente para que algo ocurra tú tienes que hacer algo. No puedes esperar a que el mundo cambie para ti, tú tienes que cambiar el mundo. Y eso puede parecer muy tontería, pero una vez entiendes eso, empiezas a tomar más acción, empiezas a hacer más y a esperar menos. Exacto. Y también creo que es muy importante rodearse de personas, no solo personas que tú admires o que el mundo admire porque no fallan, por así decirlo, sino rodearte de personas que fallan cada día. Porque las personas que fallan cada día y lo siguen intentando el día siguiente, esas son las personas que te van a transmitir y hacer llegar a donde tú quieres estar. Porque alguien que ya está donde está y no se esfuerza por algo más, sí que es verdad que puede ser admirable, puede ser un ejemplo a seguir, pero en el hecho de rodearte es mucho más valioso esa persona que, aun fallar hoy, aun fallar mañana y pasado mañana, se va a levantar el siguiente día y lo va a volver a intentar con la misma energía. Porque al final sí que es verdad que hay gente que está en un escalón superior a donde estás tú ahora mismo, pero el hecho de que esa persona esté donde tú quieres estar no quiere decir que esa persona se esté esforzando cada día. Al final es más valiosa esa persona que no deja de intentarlo que esa persona que ya llegó y ya lo ha dejado de intentar porque ya lo tiene. Es más importante a dónde vas que dónde estás. Convivir con estas personas es importante para un arquero, porque necesita entender que, antes de situarse frente al blanco, debe ser lo suficientemente libre para cambiar de dirección a medida que acerca la flecha hacia su pecho. Cuando abre la mano y suelta la cuerda, debe decidirse a sí mismo. Mientras abría el arco, he recorrido un largo camino. Ahora, suelto esa flecha
siendo consciente de que he arriesgado lo suficiente y he dado lo mejor de mí. Bueno, pues Convivir con estas personas es importante para un arquero, porque necesita entender que antes de situarse frente al blanco, debe ser lo suficientemente libre para cambiar de dirección a medida que acerca la flecha hacia su pecho. Cuando abre la mano y suelta la cuerda, debe decirse a sí mismo: mientras abría el arco, he recorrido un largo camino. Ahora suelto esta flecha, siendo consciente de que he arriesgado lo suficiente y he dado lo mejor de mí. Yo creo que se transfiere un poco a que no puedes fijarte mucho con un mismo objetivo muy concreto, porque al final, cuando empiezas a apuntar el arco, cuando empiezas a apuntar a un objetivo, ese objetivo se va a ir moviendo y tú te tienes que mover con él, porque si tú sigues fijado con un objetivo, con la flecha en el mismo sitio, al final tu objetivo, ya sea en esta metáfora un animal, va a empezar a caminar. Y si tú sigues apuntando al mismo sitio donde empezaste, vas a fallar. Porque tanto un animal como cualquier objetivo en la vida es algo dinámico. No te puedes quedar fijado con una cosa, con un objetivo, con una meta, porque al final muchas veces nos ponemos las metas como de quiero hacer 10.000 euros al mes y lo tienes súper fijado. Pero la verdadera habilidad yo creo que es empezar, apuntar a los 10.000 euros al mes, pero mientras ese objetivo se vaya moviendo, ser capaz de mover el arco y seguir apuntando a la dirección. Al final, un objetivo no es nada más que algo que tú te propones en un instante del tiempo, pero que puede ir cambiando, y es que debes ser capaz de cambiarlo a tiempo real para poder dar un disparo certero, ¿sabes? No sé si me explico. Sí, te explicas muy bien. Yo lo he pensado de una manera como la capacidad para ser más flexible también. Flexible en todas las áreas de la vida, porque es eso. Por ejemplo, hay algo que se dice por ahí, que hay dos tipos de árboles y que hay unos que son muy rígidos y unos que se doblan muchísimo. Y cuando viene un viento muy fuerte, los que son rígidos se parten en dos, y los que son flexibles estiran y luego se vuelven a poner rectos. Porque siempre si no eres capaz de... También, por ejemplo, podría ser un ejemplo con tus opiniones. Si tienes una opinión y no dejas que nadie te la cambie, nunca vas a ver el más allá. Nunca vas a poder crecer, ¿sabes? Te vas a quedar estancado, y es apuntar a otro sitio y dejar que la flecha se mueva y no mantenerla rígida. También es interesante que dice: ahora suelto esta flecha siendo consciente de que he arriesgado lo suficiente y he dado lo mejor de mí. Porque yo esto lo interpreto como uno de los como toxic traits de la comunidad del crecimiento personal, que es muy normal que tengas metas, que te pongas objetivos y que te pongas una presión para cumplirlos, lo que va muy bien y ayuda mucho. Pero muchas veces el hecho de no estar cumpliendo esos objetivos es lo que te está tirando hacia atrás, porque te dices quiero hacer 10.000 euros al mes para este mes. Llega este mes y has hecho 7.000 euros en un mes. No estás contento. ¿Por qué? Porque no has llegado a ese objetivo. Y creo que con esto se puede transferir un poco a que cuando tú lanzas la flecha, cuando tú das el intento, tienes que decirte a ti mismo: he dado lo mejor de mí y he apuntado como lo mejor que podía. Una vez la flecha está en el aire, ya no depende de mí. Quiero decir que si tú quieres hacer 10.000 euros, darle al blanco de la diana, pero acabas alejándote y haces la mitad, digamos, tienes que tener un discurso muy bueno contigo mismo y decirte: cuando yo lancé esa flecha, cuando yo lo intenté, di lo mejor de mí. Eso es lo más importante, tener claro que diste la mejor versión que podías, y que una vez la flecha está en el aire, ya no depende de ti. Ahí ya no es sobrepensar, no es eso. Ahí es decir, vale, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la flecha se ha desviado una vez ha estado en el aire? He apuntado mal, no he calculado el viento, no he calculado la distancia. Cuando
recibes el feedback de estas cosas, aprender para la siguiente vez que tiras. No quedarte frustrado diciendo, "Buah, no he llegado al blanco", no, porque al final todo esto no te va a acercar al centro de la diana, sino que seguramente va a hacer que la próxima vez hayas estado manifestando tanto que no has llegado, estés tan ofuscado con el hecho de no llegar que no vayas a llegar la próxima vez. ¿No? Sí. Los mejores aliados son aquellos que no piensan como los demás. Por eso, cuando busques compañeros para compartir con ellos el mismo entusiasmo del tiro, sigue tu intuición y no te dejes llevar por los comentarios ajenos. La gente siempre juzga a los demás, poniendo como modelo sus propias limitaciones, y a veces la opinión de la comunidad está llena de prejuicios y temores. Mira, es interesante. Sí. Porque es como que muchas veces, ya sea el círculo de amigos, las influencias que tenemos, no son las que nosotros queremos tener para toda la vida o que nos irían mejor para acercarnos a la vida que soñamos. Y vemos otra gente que sí que piensa como nosotros, que sí que nos estaría ayudando a acercarnos a esa meta, pero nos da miedo ir con ellas. Y no miedo de temor, sino miedo de que nos juzguen, de que nos traten como diferentes, de que no nos acepten. Y eso en la sociedad es un problema muy grande. Por ejemplo, en España al menos, el crecimiento personal es algo que está un poco mal visto. Ridiculizado, la gente se burla. Intentarlo y fallar es algo que está mal visto. Y a veces es algo que te puede echar atrás en cuanto a conocer a una persona o ir a hablar a una persona que está intentando lo que tú querrías estar intentando. Y solo por ese hecho no nos estamos rodeando de esta gente, por miedo al prejuicio. Y al final, como dice el libro, el mejor aliado siempre va a ser ese que piensa diferente. No el que piensa como tus amigos, no el que piensa como tu madre, sino ese que no ve las cosas como el mundo, que ve las cosas como tú las ves o otra forma distinta, pero que te ayuda a abrir un poco la mente. Sí, al final, de hecho, el otro día tuvimos esta conversación. Tú me dijiste que por eso hay muchas veces que los negocios se empiezan con dos socios, porque uno le ayuda a ver el otro lo que el otro no puede ver. Sí, porque a veces lo que nos pasa es que nos quedamos también mentalmente estancados en algo y no somos ni conscientes de que estamos ahí, pero cuando alguien nos puede decir, hey, estás aquí, míralo desde aquí, es yo creo lo que más te puede ayudar para salir de aquí, más que nada, otra persona que lo pueda ver desde otra perspectiva. Únete a los que prueban, arriesgan, caen, se lastiman y vuelven a arriesgar. Apártate de los que afirman verdades, criticando a quienes no piensan como ellos, sin haber dado jamás un paso sin tener la seguridad de que se les respetaría por ello, y que prefieren sentirse seguros y no tener dudas. Únete a los que se exponen y no temen ser vulnerables, porque entienden que solo podemos mejorar cuando vemos lo que hace el prójimo, no con el fin de juzgarlo, sino para admirarlo por su dedicación y coraje. Me he fijado muchas veces en, por ejemplo, gente de mi entorno que los dices, hostia, son como perfectos, ¿no? Como yo me miro y me miro y me veo como muy débil a mí mismo, pero la verdad es que yo estoy probando cosas nuevas, estoy intentando ser mejor en algo que soy malo. Y esa gente, como siempre, se queda en donde ya saben cómo hacer las cosas, donde no están saliendo de su zona de confort, se los ve como bien establecidos y es justamente lo que habla, ¿no? De tener una imagen como perfecta un poco, cuando en verdad la vida no se trata de eso. Bueno, es lo que decíamos un poco ya, que hay mucha gente que ya está donde quiere estar o donde había querido estar, y esa gente suele ser la gente que menos se esfuerza para tener cosas nuevas, y al final eso no deja de ser, aunque estén en un sitio superior,
no deja de ser vivir en la zona de confort, porque no se están exponiendo a cosas que se les den mal, no se están exponiendo a situaciones en las que tengan una posición de vulnerabilidad. Entonces, es muy importante rodearte de gente que conscientemente y recurrentemente se esté posicionando a él mismo en esa situación de vulnerabilidad, porque eso te va a hacer verlo más normal, sentirlo más próximo, y es que para tú llegar a estar en el siguiente escalón tienes que ponerte en esa posición miles de veces, y cuando digo miles es miles. Por eso toda la gente que triunfa en algo había fallado muchas veces. Y hay una frase que me gusta mucho, que es, a ver si la digo bien, un ganador ha fallado muchas más veces que un perdedor. Un ganador ha perdido muchas más veces que un perdedor. Y es que es una frase que me gusta muchísimo, porque viene a decir que un ganador no es nadie más que una persona que lo siguió intentando vez tras vez, error tras error, pérdida tras pérdida, y que una de esas le salió bien. En cambio, un perdedor es una persona que cuando perdió dejó de intentarlo. Y es que parece que la persona que está ahí donde quieres estar nunca lo tuvo que intentar, nunca tuvo que perder, pero justamente la persona que está haciendo 10.000 euros al mes es la persona que más invirtió en él mismo, que más dinero tuvo que perder y que más tuvo que sacrificar. Al final siempre se ve lo bueno, pero es que un perdedor siempre va a haber perdido más veces que un perdedor. Sí, sí. Ya antes has dicho algo sobre el entorno también, y es que al final si estás con alguien que lo ves constantemente intentando cosas y perdiendo, aunque sepas que al final va a ganar, qué vergüenza vas a tener tú de intentar nuevas cosas. Es que es muy simple y lo escuchamos miles de veces, pero es verdad. ¿Cuántas personas le hacen caso? Eres la media de las personas con las que te rodeas. Es así. Ya con las redes, por ejemplo. Yo seguramente, yo es cosa que quería hacer desde hace muchísimo tiempo, abrirme redes, empezar a comunicar mi mensaje, enseñar lo que hago, y que no lo hacía solo por el miedo, ¿vale? Por la posición de vulnerabilidad en la que me posicionaba yo abriéndome unas redes sin tener seguidores, sin tener una audiencia, sin tener gente que me respete, que me conozca, y aparte de eso exponiéndome a las críticas y opiniones de miles de personas que me conocen. Pero el hecho de estar, por ejemplo, con Barnat, que había tenido un canal de YouTube, que había hecho Reels, que había estado en podcast, solo ese hecho de ver una persona que se ha expuesto, que tampoco es famoso, pero se ha expuesto, ha estado ahí, todo eso ya te acerca a la vez que lo vayas a intentar. Y que esa vez que lo intentas, si sale mal, no pasa nada. Sabes que quedan muchas veces más para que salga bien. Es que es eso. De hecho, hoy mirábamos un vídeo que nos ha salido de Instagram, ¿no te acuerdas? Del chaval ese que se llama Víctor, y decía lo de los dados, que si cada vez que te dieran 100 euros porque cada vez que tires un dado y salga el número 6 te dan 100 euros, pero si no sale el número 6 no pasa absolutamente nada. ¿Cuántas veces lo tirarías? Infinitas. Tíralo al final. Es que al final no pasa nada, al final vivimos una vez en este planeta, así que no dejes que el peso de las opiniones de los demás impidan que hagas lo que quieres hacer. Dicho esto, vamos a irnos a dormir. Nos vemos hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Mola, ¿eh?